las tesis pues, más recientes o más relevantes relacionadas con el tema del Tribunal Fiscal y posteriormente entramos al tema de la suspensión y ya al final vemos cuando llegue la persona que va a dar las tesis de Poder Judicial, si nos alcanza en tiempo las vemos, ¿no? Fer, por favor. ¿Sí? Bueno, las tesis más relevantes del Tribunal Fiscal, primero es una jurisprudencia en donde se señala que el Tribunal Fiscal está facultado para pedir la suspensión en la emisión de una sentencia en un juicio donde un acto antecedente de este está también pendiente de resolución del Tribunal Fiscal, digamos como para evitar que haya una contradicción de sentencias porque una deriva de la otra. Aquí hay un tema, digo, es congruente y el hecho de esperar que una resolución que es consecuencia de otra se resuelva primero, digamos, el antecedente. Sin embargo, se establece que se tiene que resolver la segunda hasta que el primer juicio quede firme. Entonces, suponiendo que se emita la sentencia del Tribunal Fiscal, si esto se recurre, pues podría pasar un año y entonces la emisión de esta sentencia pues, podría tardar hasta año, año y medio y digo, incluso podría tener revisión, luego amparo y demás, tardaría muchísimo, aun cuando se podrían estar integrando vicios propios. O sea, quedaría suspendida. Quedaría suspendida hasta que quede firma la primera. Y también pues hay un tema porque pues si realmente la consecuencia es directa, pues en todo caso hasta se podrían de acumular para en todo caso Claro. resolverse en conjunto y no tardar año y medio Pues para sí. que se pueda emitir la resolución. Y ya es jurisprudencia, entonces pues sí está un poco peligroso, entonces yo creo que digo, aun cuando tuviera actos propios, pues si se aplica esta jurisprudencia no podría hacerse nada. Eh, hay un precedente también de las salas de primera sección en donde se establece que la jurisprudencia no se puede aplicar de manera retroactiva para los contribuyentes en algún juicio por la teoría de derechos adquiridos y por el 14 constitucional. Y esta tesis va encaminada a la jurisprudencia emitida por la segunda sala de la Corte en el sentido de la valoración de pruebas de juicio de nulidad, o sea, que pruebas que se ofrecen en el juicio de nulidad y que no se ofrecieron en el procedimiento fiscalizador. En primer momento, la segunda sala había establecido que sí debían de haber sido valoradas y en julio de 2013 ese criterio cambió. Y entonces esta tesis lo que dice es que debe de aplicarse la primera jurisprudencia, la que dice que las pruebas sí deben de ser valoradas, siempre y cuando la demanda haya sido presentada antes de este cambio de criterio, o sea, hasta julio de 2013. Entonces, bueno, ya digo, serían pocos asuntos a los que aplicaría actualmente, pero bueno, es bueno considerar que por lo menos se va a respetar ese criterio. Eh, Otro criterio establece que podría hacerse valer de alguna manera por los contribuyentes un argumento de competencia por que la autoridad no funda su competencia por temporalidad. Y lo que dice el tribunal es que como solamente hay tres tipos de competencia reconocidos por grado, por materia y por territorio, este argumento es inatendible porque, digamos, como que en el sistema jurídico no está previsto este tipo de competencia. Ahora a mí el tema de una competencia por temporalidad, pues yo no conozco ningún caso, pero creo que podría haber algún caso, no sé, y pues tendría que ser un argumento que tendría que observarse, no por el hecho de que en doctrina se prevén tres tipos de competencia, se deje de atender, porque podría ser un argumento encaminado a demostrar la indebida fundamentación y la motivación en las competencias de una autoridad. O sea, esta competencia por temporalidad, pues es nada más darle un nombre. Pues me parece como pues, que no es acertado establecer que como no entra en alguno de los tres tipos de competencia, es un argumento que no tendría que atenderse. No sé el caso concreto. Eh, Otra tesis, también es aislada, habla sobre los agravios inoperantes en cuanto a que un contribuye, bueno, un particular impugna una resolución y esta resolución sea nulificada para determinados efectos. Cuando se dé cumplimiento a esa nulidad para determinados efectos y se emita una nueva resolución, esa nueva resolución podría nuevamente ser recurrida, pero solamente por el tema del cumplimiento, no podría alegarse algún vicio de fondo que pudo haberse combatido desde la primera demanda. Entonces establece que pues, aquí ya, digamos, hay una preclusión procesal porque el particular pudo haber impugnado ese vicio desde la primera demanda por ya haberlo conocido. Y hay una relacionada con esta, igual que establece que son agravios inoperantes los que hace valer el contribuyente en una ampliación de demanda. Si en una ampliación de demanda generalmente, bueno, procede cuando hay algún hecho novedoso,
o desconocido por el contribuyente, no puede impugnarse algún agravio que ya se conocía desde el inicio, solamente los novedosos. Entonces, en caso de que se haga valer algún argumento de fondo, pues sería inoperante por extemporáneo o por preclusión procesal. Si quieren que paren algún dato me y bueno, hay otra tesis con relación al artículo 42A del Código Fiscal, que establece que las autoridades fiscales pueden solicitar información como de manera preventiva y para verificar, bueno, planear y programar actos de fiscalización. Esta tesis establece pues que no implica ninguna violación a los derechos del contribuyente estas actuaciones por parte de la autoridad y establece que cuando la autoridad ejerce este tipo de atribución, que no necesita unidades de comprobación, bueno, no establece, no señala que es una obligación, pero señala deberá. Y ya sabemos que cuando establece el deberá no es optativo para las autoridades, sino que están constreñidas a hacerlo. Deberá notificar al contribuyente las irregularidades que detectó para que las desvirtúe. En este sentido, yo creo que por no ser facultades de comprobación, podría desvirtuarlas o en todo caso corregirse, y por reconocer que no existen facultades de comprobación, pues podría haber un cumplimiento espontáneo, bueno, que debería de considerarse espontáneo para los contribuyentes. Entonces, bueno, es digamos una oportunidad, aunque no es la forma idónea, pero para los particulares podría operar a favor. Y pues ya, esas son las... Okay. No, pues, bueno, perdón. Hay otra de comprobantes fiscales que establece las obligaciones de los particulares de verificar, bueno, ciertos datos. Estos datos son el nombre o la razón social de una empresa y el RFC, y bueno, que estos estén incluidos tanto en la factura, igual que el domicilio del contribuyente. Y establece que pues lo único que tiene que verificar es que haya como, tal cual la tesis establece, que haya como que el nombre o la razón social coincida con el registro federal. Entonces, pues a lo mejor como contribuyente te expidiera una factura, lo puedes checar, es coincidente en cuanto a que te hace sentido que la razón social pues son las primeras 3 letras del RFC, pero pues los demás datos es imposible verificarlo. Claro. Entonces, pues esta, como verificar que coincida, pues que coincida, pero ¿cómo? Sí, ¿No? Porque esta tesis pues no te dice hasta dónde es esta obligación de verificar, simplemente señala que si tú revisas eso y los 3 datos, RFC, nombre y dirección, vienen señalados y tú tuviste conocimiento, tú como receptor de factura le puedes dar los efectos fiscales conducentes y porque tú como contribuyente que recibe la factura no estás obligado a verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales del emisor. Claro. Sin embargo, para mí este tema de verificar que el RFC coincida con su nombre, pues es imposible. Sí, claro. No se hace ninguna aclaración, entonces yo creo que seguimos esperando algún criterio en donde se detalle hasta dónde está como la obligación o responsabilidad del que registra. Esa tesis es tesis aislada. Sí, es aislada. Ahí sobre ese tema ya ha habido varios criterios bueno, no sé si de la Corte, pero sí de tribunales, en donde te dicen claramente la diferencia de las obligaciones para quien expide la factura y para quien recibe la factura. Y básicamente, que esta estoy entendiendo que va dirigida a quien recibe la factura. Si tú verificas tus datos, que estén correctos, ya los demás, pues exacto, los datos mínimos, los demás, tú puedes darle efectos fiscales a esa factura. Si el otro tiene mal sus propios datos, bueno, pues será un problema del emisor de la factura para los efectos de él, ¿no? Pero... Muy bien, ¿son todas las tesis? Perfecto, muchas gracias, Fer. Gracias. Carla, ¿podemos platicar sobre las tesis más importantes que has detectado del Poder Judicial? Vamos a sacarnos unas 2 o 3 máximo para poder dar ya entrada al tema de fondo, ¿no? Gracias. Sí, claro. Bueno, de hecho, la verdad es que sobre todo 2 de las 3 que les voy a comentar me llaman mucho la atención como por los cambios de criterio que ha venido teniendo la Suprema Corte de Justicia. Y el primero de ellos, que es como el más importante, porque a pesar de que es un tema que ya se ha venido tratando mucho en relación a la formalidad de los observatorios, mucho se ha hablado de que, bueno, pues ya de hecho para ganar un asunto por temas de formalidad es súper raro, ya casi puede tener tanto errores en el número de oficio, en la fecha, en el contribuyente, en todo, y ya te dicen, bueno, pues es un error meramente formal, mecanográfico, y por tanto pues sigue siendo legal, ¿no?
lo curioso aquí es que sale una tesis aislada que se publica el 7 de noviembre de 2014, en donde te dice, les voy a leer el rubro, dice notificación personal practicada en términos del artículo 137 del Código Fiscal de la Federación. Cuando se entiende con un tercero, en el citatorio previo y en el acta relativa deben asentarse los pormenores que den precisión y claridad respecto al vínculo que une a aquel con el contribuyente y especificar las razones que aseguren que no se encuentra en el domicilio por circunstancias accidentales, así como sustentar la ubicación de este con elementos objetivos y razonablemente identificables. Esta tesis es aislada y es de tribunales colegiados. Se me hace bastante interesante porque a final de cuentas la tesis sí te estaba estableciendo pues el hecho de que un citatorio con todo y que es meramente formalidad, sí debe identificar claramente, porque además hemos visto que muchas autoridades casi te dejaron el citatorio debajo de la puerta y ven al día siguiente, ¿no? Y al momento de argumentar precisamente que, oye, pero este ni siquiera es, por ejemplo, mi empleado, ¿no? Es un tercero que yo ni conozco, lo fundamentas y lo pruebas. Resulta que esta tesis aislada pues sí viene a dar como la razón en ese punto, ¿no? Oye, pues aunque es meramente formalismo, sí es importante que verifiques que si es el domicilio, que asientes que era la fachada, el color, etcétera, el número, y además que la persona con quien estás atendiendo la diligencia sí tenga una relación, por ejemplo, laboral, con el contribuyente, ¿no? Sin embargo, esta tesis queda sin efectos porque un anterior, curiosamente, y es lo que me llama la atención porque dices, bueno, si ya existe jurisprudencia, ¿por qué siguen emitiendo criterios en contrario, no? Y es una jurisprudencia de la segunda sala del del mes de septiembre de 2014, en donde justo te dice lo contrario, que no debes obligar como al notificador a que asiente si incluso un tercero tiene una relación laboral, porque qué tal, dice la tesis, si esta persona no te quiere dar su nombre, no quiere decir que ahora tiene, no tiene una credencial, fotografía de la empresa, etc. Y entonces dice, bueno, como no se lo puedo obligar a esto, entonces pues basta con que señale, pues a lo mejor que sí estuvo en el domicilio y que la fachada es blanca, para que se entienda como que el citatorio y la notificación es legal. Entonces, sí se me hace pues bastante importante porque de alguna forma esta tesis nos podría ayudar, sin embargo, sí en los precedentes pues es claro y hasta te dice, bueno, pero esta tesis no tiene relevancia dado que la jurisprudencia número tal la deja sin efectos, ¿no? En pocas palabras. Pero bueno, Una reconsideración. Luego la otra es una tesis aislada también de tribunal colegiado, pero habla de lo que son las facturas electrónicas comerciales. Está interesante porque sí viene a ser, digamos, un común precedente en materia de facturas comerciales, porque además con ese nombre se le denomina. Sin embargo, no te hablo, por ejemplo, qué pasa cuando es una factura del extranjero, ¿no? Y esto es porque el rubro de la tesis es factura electrónica comercial obtenida vía internet, salvo prueba en contrario, tiene valor probatorio para demostrar la propiedad de un vehículo a favor de la persona que en ella se indica, aunque sea exhibida en copia simple. Y bueno, pues tenemos claro que las copias simples, pues sí, más si es de un CFDI, por ejemplo, ahora pues es una impresión y pues se entiende como si fuera el original y lo puedes identificar, lo puedes verificar por vía internet. Sin embargo, pues sí te dice que debe contar con ciertos elementos. Y entre los elementos que pone además obviamente del RFC, del contribuyente, etcétera, también te dice que debe tener el folio fiscal y digital del servicio de administración tributaria. Entonces, pues bueno, me queda claro que si tiene este sello digital, pues se entiende o se presume con mayor razón que es legal, que es viable, etcétera, ¿no? Sin embargo, pues sí deja muy fuera, pues, por ejemplo, y más en temas de comercio exterior, lo que son las facturas electrónicas comerciales del extranjero, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando tú sí tienes, pues, es una copia simple de una factura electrónica comercial extranjera y pues, no tiene sello exacto, ¿no? Y pues bueno, por último, otra tesis, esta sí es jurisprudencia y es de tribunales colegiados. Dice visita domiciliaria, su última acta parcial tiene naturaleza diversa de la del oficio de observaciones derivado de la revisión de escritorio o gabinete, por lo que es innecesario que cumpla con el requisito de fundamentación y motivación. Y está muy interesante porque ahora resulta que el oficio de observaciones tiene una naturaleza completamente distinta a la última acta parcial de una visita domiciliaria. Pues sí, en su naturaleza, digamos, por temas de facultad de comprobación, sí es distinto. Sin embargo, te dice que el oficio de observaciones, al darte oportunidad de alegar con fecha posterior a que te lo están emitiendo, sí debería estar fundado y motivado. Y entonces que la última acta parcial no. O sea,
en pocas palabras se está diciendo que la última acta parcial sí debe ser como muy circunstanciada, muy precisa, te debe poner los hechos exactos, pero que no puede ser fundado y motivado porque no necesariamente te está dando criterios de valor, vamos a ponerlo así. La verdad es que sí me parece bastante una motivación porque el hecho de que incluso te está dando en la última acta parcial la oportunidad para dar alegatos y te está fundando sus hechos y las supuestas omisiones en las que estás incurriendo, pues una emisión con base a qué, ¿no? Pues sí debe estar fundado, por supuesto que debe estar motivado para que yo te pueda alegar lo contrario. Y aquí pues claramente nos está diciendo que pues esa última acta parcial puede solo decir pues yo creo que omitiste esto y tan, ¿no? Entonces pues bueno, se me hicieron bastante interesantes para comentarte. Muy bien, muchas gracias. ¿Tiene algún comentario en relación con estas tesis? ¿Nada? ¿O algún otro criterio que por ahí alguien quiera compartir? Nada, ¿no? Bueno, pues entonces pasamos al tema de las suspensiones de la contabilidad electrónica. Me gustaría primero hacer más o menos un análisis rápidamente de lo que sucedió con la prestación de los amparos desde la reforma de enero 2014. Como recordarán, primero se presentaron algunos amparos, bueno, algunos despachos por ahí presentaron amparos en contra del artículo 28, fracción cuarta y fracción tercera del Código Fiscal, que como saben, pues es el artículo 28, fracción cuarta, es el que específicamente el artículo base sobre el cual pues, se desprende la obligación de presentar la contabilidad en la página internet del SAT, pero queda supeditado al tema de la emisión de ciertas reglas misceláneas. Entonces, bueno, pues al final del día, pues algunos amparos se presentaron en esa fecha, siguieron su camino, algunos se sobreseyeron, otros siguieron el camino, y al final del día, el día 4 de julio se publicó en el diario oficial la resolución miscelánea relativa a aquellas reglas que estaban establecidas en el artículo 28, fracción cuarta, para que de manera conjunta se emitiera pues la obligación ya de subir la contabilidad a la página internet del SAT. Y de ahí en adelante se fueron emitiendo diversas resoluciones misceláneas diciendo, bueno, pues ahora hazle así, ahora mejor preséntalas en tal fecha, y ahora une 2 meses y preséntalos en tal mes, y etcétera, etcétera, ¿no? Que bueno, no es tema de esta plática, ¿no? Pero al final del día, en todos esos amparos, tanto los que se presentaron a principio de año como los que se presentaron en julio, por ahí más o menos de julio, pues entonces presentamos también ahí, solicitamos la suspensión del acto reclamado. Y bueno, hubieron muchos tipos de suspensiones en todo el país, se negaron algunas, se consideraron otras, y al final pues se crearon contradicciones que llegaron al famoso pleno de circuito, que creo que fue también un relajo, no saben ni ellos también bien cómo resolver y cómo organizarse. Creo que fue el primer momento después de que nació la ley de amparo de que pues, les cayó en la mano el pleno y ahora qué hacemos, y un montón de magistrados votando, y creo que fue un verdadero relajo, ¿no? Pero bueno, ese pleno de circuito, pues se originaron varias contradicciones de tesis que entiendo fueron 14 o 15 contradicciones que llegaron a la Corte, y una de ellas son las que dio origen a la resolución de hace 20 días más o menos, en el que la segunda sala de la Corte pues se pronunció en el sentido de que sí procede conceder la suspensión. No se señala suspensión provisional o definitiva hasta este momento, no sé si sea a cuál se refiera, pero bueno, sabemos que este tema ya fue resuelto en el sentido de conceder la suspensión. En sus lugares por ahí repartimos el texto de un proyecto de tesis que precisamente es el que anda circulando en relación con esa sesión de la segunda sala. Y bueno, me gustaría rápidamente echarle una leída. Son 4 párrafos y creo que pues, vale la pena leerla, porque de aquí se desprende precisamente muchas preguntas, interrogantes de qué es lo que va a pasar de aquí en adelante, e incluso con los nuevos posibilidades de futuros amparos por aquellas empresas que no se fueron al amparo en ese tema, ¿no? Dice el título, dice, buzón tributario. Es procedente conceder la suspensión contra la aplicación de los artículos 17K y 28 del Código Fiscal de la Federación. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, a propuesta del ministro Alberto Pérez Dayán, al resolver una contradicción de criterios ante tribunales colegiados de circuito, determinó que sí es procedente la suspensión contra la aplicación y ejecución de los artículos 17K y 28, fracción cuarta. Únicamente aquí se refiere a la fracción cuarta del 28, ninguna otra fracción del Código Fiscal, porque con ello no se afecta el orden público ni se causa perjuicio al interés social. Pues si bien es cierto que los deberes impuestos a los contribuyentes en dichas normas, consistentes en emplear el buzón tributario como mecanismo de comunicación electrónica
con la autoridad hacendaria e ingresar mensualmente su información contable en la página de internet del SAT forman parte del conjunto de medidas implementadas por el legislador a fin de que los procedimientos de recaudación y fiscalización sean más ágiles y eficientes. Lo cierto es que la concesión de la medida cautelar no significa que los contribuyentes dejen de cumplir con sus obligaciones fiscales ni impide que la autoridad hacendaria ejerza sus facultades de comprobación. Esto es, por lo que respecta al buzón tributario, el otorgamiento de la suspensión solo tiene por efecto deshabilitar la obligación de emplear dicho mecanismo como medio de comunicación electrónica con la autoridad hacendaria, de lo que se sigue que los actos o resoluciones administrativas que ésta emita deberán notificarse a los quejosos a través de los mecanismos ordinarios previstos para tal efecto, en tanto que estos deberán desahogar los requerimientos que les sean formulados, así como presentar sus promociones, solicitudes y avisos directamente ante la autoridad hacendaria en documento impreso o bien a través de otros medios electrónicos en documento digital de conformidad con las disposiciones que resulten aplicables. Ahora bien, por lo que hace al envío de la información contable, el efecto de la suspensión se traduce en desincorporar de la esfera jurídica de los quejosos el deber de remitirla mensualmente a través de la página de internet del SAT, en tanto se decide el juicio de amparo en lo principal. Empero no significa que la autoridad hacendaria esté imposibilitada para solicitárselas a efecto de verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, ya que ello puede realizarlo a través de cualquiera de los medios de fiscalización distintos de la revisión electrónica previstos en la ley, como son revisión de gabinete y visita domiciliaria. Luego entonces, dice finalmente, la concesión de la suspensión contra la aplicación del 17K y del 28 fracción cuarta del Código no impide que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales, ni tampoco que la autoridad hacendaria ejerza sus facultades de comprobación, ya que para ello se puede emplear otros medios de comunicación, los procedimientos ordinarios de fiscalización. Entonces, como vemos, hay estos dos pronunciamientos, uno por el tema de buzón tributario, simplemente aquí les dice, bueno, pues es un medio de comunicación electrónica que se deshabilita, al final del día eso no significa que dejes de cumplir tú con tus obligaciones fiscales, las cosas siguen como siguen al día de hoy, la autoridad fiscal te puede empezar a requerir como lo ha hecho siempre y simplemente se deshabilita el tema de la obligación electrónica del buzón tributario, ¿no? Y por el tema de la información contable, de enviarla mensualmente a la página de internet del SAT, pues tampoco se imposibilita los actos de fiscalización y procedimientos que tiene a salvo la autoridad fiscal, pues, tiene en sus manos la revisión de gabinete y la visita domiciliaria, y eso no implica que vayan a incumplir con las disposiciones fiscales. Aquí es un tema donde ya empieza el rollo de qué va a pasar con estas suspensiones, porque lo que sucede con esta tesis, ¿qué va a suceder con el tema de... Hay muchos amparos presentados y muchos de ellos ya se solicitó la suspensión, ya te negaron o concedieron la suspensión provisional, en algunos la definitiva, y muchos de ellos ya estamos en colegiados impugnando esas resoluciones, pero también hay casos en los que te están notificando bienvenido Manuel, estas resoluciones vía lista, ¿no? Cuando la notificación de una sentencia interlocutoria debe hacerse de manera personal, y así lo establece de manera precisa la ley de amparo. Entonces, bueno, pues con el pretexto de que la carga de trabajo me impide hacer lo que dice la ley, entonces pues yo te notifico como se me pega la gana. Entonces, eso también ha provocado que algunos de los plazos se nos vayan algunos litigantes. ¿Y qué va a pasar ahí? Pues bueno, pues principio, pues puedes impugnarla, nulidad de notificaciones, etcétera. Pero ¿qué va a pasar ya con esta disposición? Ya la Corte ya emitió su pronunciamiento, todos los jueces de distrito tienen que hacerle caso, los tribunales colegiados, etcétera, en los recursos de revisión que ya fueron presentados impugnando esas suspensiones definitivas, pero de ahí se generan nuevas problemáticas, ¿no? Hay varios temas aquí, digo, no sé si... Sí. O sea, el primero, si bien no se pronuncia en específico, que pareciera que sí, en relación con las auditorías electrónicas o las revisiones electrónicas, que algunos lo peleamos, como sí se pronuncia la suspensión en relación con el buzón tributario, pues es imposible efectuar una revisión electrónica, porque esta se realiza a través del buzón tributario. Punto 1. 2, yo creo que tiene algo de incorrecto ahí, porque dice, oye, pues tú puedes solicitar la contabilidad y todo esto pues, a través de las otras, pero recordemos que para iniciar una auditoría electrónica, dice, oye, va a emitir una preliquidación la autoridad con los elementos con los cuales cuente. Y los elementos con los cuales cuenta no nada más es la contabilidad, sino
la facturación electrónica, declaraciones informativas, normales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y ahora las operaciones relevantes también. Entonces, si bien me pudieran iniciar una revisión electrónica con los otros elementos, también tendría que estar suspendido en relación con la auditoría al final del día, porque si no, pues va amarrada, exactamente. Entonces son puntos interesantes, ¿no? ¿Qué va a pasar? Lo curioso es que nada más habla de la suspensión provisional, porque fueron de los primeros asuntos que llegaron. El punto interesante aquí, por ejemplo, yo ya tuve un caso en donde me habían negado la suspensión provisional, llegó la audiencia de incidental al final del día, y lo que hacen los jueces, es, oye, te difiero la audiencia incidental, y para no dejarte o afectarte los derechos, como ya conozco este pronunciamiento, siempre sí te concedo la suspensión provisional. Y sí lo pueden hacer porque ellos pueden conceder suspensiones de oficio al final del día, que en algún caso también se dio de esa manera. Entonces, está interesante porque al final del día de oficio, los propios jueces auxiliares donde caían los asuntos ya están pronunciándose en relación con suspensiones provisionales que incluso en un inicio habían negado, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta porque al final del día, inclusive muchas, por ejemplo, hay audiencias incidentales que pues ya están hasta mayo, ¿no? Entonces sí se vuelve muy relevante el estar obteniendo las suspensiones provisionales para los clientes que les empieza a aplicar. Bueno, si quieren, también abundando un poquito, aquí yo creo que ha sido de estas resoluciones que pues, lo hemos vivido como litigantes muchos de nosotros, desde que estaba el tema ya en los plenos de circuito, aquí en el primer circuito, que generó demasiada polémica, como decía Fede. Primero, se veían más interesados los magistrados en enterarse cómo funcionaba el pleno de circuito, en ver si podía votar en contra de su tribunal o si podía votar en forma independiente, cosas que de verdad resultaban absurdas porque no estaban dando cuenta del tema. A mí lo que me llamó la atención, además de esos temas que fuimos a platicar asuntos con magistrados ya cuando estaba listado el pleno de circuito y estaban de verdad confusos con el tema. O sea, había 3 temas que de manera general se plantearon, que fue la inconstitucionalidad de lo que es subir la contabilidad, el tema del buzón tributario y el tema de las revisiones electrónicas. Son los 3 temas, digamos, principales. Los que más se dieron, porque algunos despachos no hicieron valer en contra de las revisiones o del buzón, los que más se dieron era subir la contabilidad. Pero si ustedes leían las suspensiones de los jueces de distrito, estaban todos revueltos. O sea, unos decían de los 3 temas, otros decían nada más de subir la contabilidad. Incluso la propia discusión del pleno de circuito, ya la última, después de que la aplazan varias veces, pues también hablaba de un desconocimiento de verdad de lo que estaban resolviendo, porque había confusión de temas, y hablaban de pues que no podíamos ir en contra de la modernidad y todo esto, cuando decías, oye, a ver, aquí te tienes que centrar a lo que te estamos pidiendo. Si se causa un perjuicio al interés social, si se violan disposiciones de orden público, y lo que se te está pidiendo, o sea, que en el caso de la contabilidad es, no me obligues a subirla. Yo creo que desde ahí, bueno, ya empezamos a ver cómo estaba esto. Cuando se dio el tema de la Corte, que pues también digo, no sé si sepan cómo estuvo esto, a mí se me hace patético. O sea, la Corte llega con 2 proyectos. Acá concedo y acá niego. Acá digo esto que dice aquí, ¿no? Que no se afecta, y acá digo que sí se afecta. Entonces dices, bueno, ok, esa es una forma moderna de resolver, ¿no? El problema fue que había un empate en la sala y había un ministro que no estaba yendo, que es Valls, que en paz descanse. Y había ya incluso ya estaba listado para la sesión y había una invitación para otro ministro de la primera sala para que votara el desempate. Y aparentemente este ministro ya estaba, pues, platicado con él que pues iba a negar. Y apareció Valls y afortunadamente votó esto, ¿no? Entonces, yo creo que sigue habiendo mucho tema de ahora en cuanto a cómo se va a aplicar esto, no solamente por el tema de a qué se refiere en específico. Vamos a ver primero la jurisprudencia, ¿no? Pero también en cuanto a pues todos los temas procesales, de verdad son cosas que pues a lo mejor muchos de nosotros es la primera vez que estamos viendo. O sea, yo no había visto una audiencia incidental. O sea, la suspensión es un procedimiento pues que se tiene que dar de inmediato. La ley de amparo habla que la audiencia incidental se tiene que fijar en 5 días. Si ustedes revisan sus acuerdos ya de los 2 juzgados auxiliares, dicen, si bien estoy cometiendo una violación procesal, así lo dice el juez. Esto se justifica por la cantidad de asuntos que hay. Oye, pues no puede ser eso, o sea, no se puede permitir. O sea, se tienen que tomar ciertas medidas desde mi punto de vista en donde el consejo tiene que actuar. O sea, hoy en día
aparentemente, y salió en los medios, pues ya está la suspensión, ya todo el mundo quiere, y ahora todos los que no fueron al amparo quieren subirse al amparo, ¿no? Que ese es otro tema, ahorita platicamos, ¿no? Pero todo lo que está en camino, o sea, ¿qué pasa con los que tienen concedida una suspensión provisional? La ley de amparo te dice que la suspensión provisional, perdón, una suspensión definitiva, surte sus efectos plenamente con independencia que haya un recurso. Entonces, pues esos asuntos ya se pueden considerar que ya tienen hoy en día la suspensión definitiva. Es muy poco probable, digo, yo no descartaría que se revocara, pero bueno, puede haber algún loco. Y aunque hable Y de la suspensión provisional, por ejemplo, el presidente, de que hablas de que se revoque, la verdad es que como se trató este tema, no en relación con un tema de apariencia del buen derecho o algo así que forma parte nada más de la suspensión provisional, si no, si le entramos, vamos a decirlo así, un poco más al fondo si es de orden público, ¿no? La verdad es que esto se debía replicar sin duda en la suspensión definitiva, esa es mi opinión. no, yo lo que creo que, digo, ya hay que ir a lo mejor viendo, o sea, cuáles son los temas ahorita que están pues, causando polémica, que uno de ellos es precisamente, a ver, ¿qué está pasando con los que tienen negada la suspensión definitiva y hay un recurso ahí presentado, ¿no? Pero pues por su carga de trabajo, pues lo van a mandar a colegiados, pues a lo mejor en 3, 4 meses, ¿no? Y llega marzo y se tiene la obligación de subir la contabilidad. Técnicamente tienen negada la suspensión. Entonces, desde ahí digo, pues es un tema procesal que cada quien en su expediente pues tendría que pedir pues que se agilice la resolución, pero desde ahí ya hay problemas. El tema de los que tienen una suspensión provisional y no tienen una fecha para la suspensión definitiva, ¿no? Que es lo que decías, o que la tienen para mayo, para junio, pues dices, bueno, pues eso qué va a pasar, ¿no? Y otro tema que ha causado mucha polémica, ¿qué pasa con las suspensiones definitivas que quedaron firmes? Porque en algunos casos o no se recurrieron, o algunos casos que por ahí puede haber en colegiados a lo mejor foráneos, pues sí concedió, o sea, el colegiado negó, bueno, aquí en el primer circuito, ¿no? Pues los que estuvieron aunque eran, bueno, aunque se supone que eran contra la suspensión provisional, aparentemente hubo algunos con suspensión definitiva que se confirmó. Hay manera de volver o no a pedir la suspensión, ¿no? Entonces son los temas que hay que ver. Desde mi punto de vista, pues hay yo creo que varias alternativas, porque yo no sé si tú quieres platicar algo de eso, respecto a las alternativas de... Digo, nada más aquí de una interrogante que salta. Pues comentaron las particularidades de cómo se dio este criterio de la Corte, de esta suspensión. Y bueno, solo unos días después falleció el ministro Valls. Pues ahora pues, se tiene que nombrar su nuevo ministro y sabemos que hay otras contradicciones de tesis ahí pendientes. Yo les preguntaría a ustedes, o sea, técnicamente si pudiera emitirse un nuevo criterio que modificara el actual, o bueno, debiera caber la prudencia en los ministros y un poquito ya, pues incluso todos votar en el mismo sentido, considerando pues que ya es un tema que fue analizado. Pero no sé, ustedes no creen que pudiéramos en un par de meses tener un criterio ya contradictorio. Digo, y además, bueno, tú lo has dicho, digo, este caso ha sido de lo más extraño que ha habido. Tan es así que bueno, me parece increíble que un tema que ya estaba siendo analizado por la Corte, pues el pleno de circuito del primer circuito agarrara y dijera, bueno, pues oye, yo por mis pistolas, a mí me vale gorro que la Corte lo vaya a resolver, nosotros queremos emitir el criterio. Y bueno, pues, en mi caso en particular, yo ya vi criterios definitivos en los cuales los tribunales colegiados de circuito, al analizar la suspensión definitiva, pues aplicaron el criterio del pleno de circuito. Pero bueno, quisiera sacar aquí la interrogante aquí con ustedes, por supuesto con todo el grupo aquí, si ven factible que pudiera caer este criterio de la Corte. Digo, quien quiera participar, adelante, ¿eh? No es una exposición de este lado, digo, parece el acomodo por la cantidad de gente que iba a venir, pero estas reuniones son para discutir aquí los temas abiertos. En realidad yo creo que este tema, yo creo que la segunda sala no podría modificar ahorita ya, legalmente hablando, vería difícil que la segunda sala de repente, pues por algún procedimiento legal, de repente diga, pues ahora voy a retroceder y retomando un nuevo criterio y va para atrás, ¿no?
La única posibilidad que yo vería sería que la primera sala, o sea, que emitieran por ahí algún pronunciamiento de algún otro pleno de circuito y que subiera una contradicción y la conociera la primera sala y que se pronunciara en contra y que se generara una contradicción y que se tuviera que votar en pleno. Pero ese tema también lo veo complicado, pero bueno, en nuestro país no hay complicaciones de esa naturaleza y el fisco está con todo pegándole a que pueda. Pues bueno, ahí está, ¿no? Y bueno, con PT1, ¿te acuerdas? Pero sí, luego no, luego sí, 3 o 4 veces al revés, pero bueno. Entonces, bueno, esa es la única manera que yo vería como posibilidad de que se revertiera este criterio, pero en una votación de pleno, ¿no? Y ahora, regresando un poquito al tema que platicaba Diego, ¿cómo podemos revivir el tema de las suspensiones ya negadas definitivas, de manera definitiva, ¿no? Yo creo que no podíamos quedarnos callados y de repente, pues a ver, la vuelvo a solicitar sobre el mismo procedimiento a ver qué pasa, porque ya hay un pronunciamiento definitivo sobre una suspensión. Yo creo que aquí, con motivo de las nuevas disposiciones, la séptima resolución miscelánea fiscal que ya salió y de la ley de ingresos que va a entrar en vigor en enero de 2015, pues yo creo que aquí lo que yo haría es presentar una ampliación de demanda. De tu manera presentada, amplías tu demanda con un nuevo acto de aplicación, la nueva regla modificada de la séptima resolución miscelánea, y con motivo de eso vuelves a solicitar la suspensión. Y se reviva, y se tiene que pronunciar ahí sí, forzosamente, porque está señalando un nuevo acto reclamado en tu amparo. Entonces, de esa manera, pues sí se detona forzosamente una nueva audiencia incidental, y de esa manera, pues bueno, ya revives el tema y el juzgado pues, tendrá la obligación de tomar el criterio de la corte, ¿no? Digo, lo hemos estado haciendo así en el sentido de estar ampliando con las misceláneas y todo esto. La autoridad ya se dio cuenta y lo que está haciendo es presentar quejas. Y diciendo que la vía era promover otro nuevo juicio. Yo la verdad lo veo remoto que técnicamente deba hacer eso, o sea, el que se deba de promover un nuevo juicio, pero bueno, ya lo está haciendo, o sea, nada más. Bueno, aquí digo, ya es, y los invitados a que participen, de verdad, ahorita soltamos el micrófono porque estos son de los temas que pues nos deben de poner a estudiar, ¿no? Por eso estamos aquí también, y a mí en lo particular, digo, sí me llama la atención la inseguridad jurídica que se ha generado con esto. Digo, es entendible el tema de que haya contradicciones en una primera instancia en los juzgados, ¿no? Aquí en el DF, pues que hay, son 17, 18 juzgados y luego 18 tribunales. De repente mandan todo a 2 juzgados. Y los 2 juzgados auxiliares, yo tengo sentencias en donde empezaron a conceder la suspensión. Pero de repente tengo otras sentencias de esos 2 mismos donde ya me empezaron a negar con la resolución del pleno de circuito. Habiendo una contradicción de tesis, sabían que estaban los magistrados del primer circuito de acá. Ahí es donde yo digo, bueno, ¿por qué no hay una actuación de verdad seria del Consejo de la Judicatura para decir, a ver, no se pueden resolver, así como ordena que 14,000 amparos los vean 2 jueces, que es una locura, pues también que diga, bueno, a ver, no vamos a resolver nada hasta que de verdad haya una resolución definitiva, porque es un tema a nivel nacional. O sea, hoy se crearon unas inequidades procesales que, bueno, pudieran quedar firmes y pudiera haber afectaciones absurdas, ¿no? Porque, digo, yo creo que ya ahorita todo el mundo dice, pues ya con la suspensión de la corte, pues ya todos, pues no, o sea, puede haber quienes tienen su juicio de amparo y no la vayan a obtener. Digo, dentro de los temas que a mí me llamó la atención es pues, que nos pusimos a peinar, no sé si hayan visto el artículo 154 de la ley de amparo. Y este artículo, específicamente de la suspensión, se los voy a leer, dice, la resolución que conceda o niegue la suspensión definitiva podrá modificarse o revocarse de oficio o a petición de parte cuando ocurra un hecho superveniente que lo motive, mientras no se pronuncie sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, debiendo tramitarse en la misma forma que el incidente de suspensión. Entonces, caray, pues lees este artículo y dices, mira, hay una posibilidad de que habiendo un hecho superveniente, una suspensión definitiva negada pueda ser revocada, ¿no? Pues aquí decimos, pues hay un pronunciamiento de la Corte, está por salir una jurisprudencia, pues qué más hecho notorio, ¿no? Pero seguimos estudiando y nos encontramos una tesis de jurisprudencia de la segunda sala de la Corte que dice, jurisprudencia, su emisión y publicación no constituyen un hecho superveniente para efectos de modificar o revocar el auto del juez de distrito que resuelva sobre la suspensión. Así es que,
Fue así como la película de Shrek de Soy un niño de verdad, de Pinocho, que le duró como 3 segundos, volvió a ser de madera, ¿no? O sea, pero bueno, este artículo, pues, digo, a mí me genera, o sea, yo no dejaría, digo, si tuviera el caso, pues, de impugnar y de tratar de mover. O sea, aquí el chiste es que estamos ante la presencia de formas procesales, de temas procesales de verdad inéditos, novedosos, que hay que impulsarlos, no quedarnos callados, no decir todos, bueno, todos vamos a ir por la ampliación, no, hay que buscarle pues todas las formas que se puedan, porque desde mi punto de vista, el hecho de que, y digo, aquí en Nanade lo saben, participamos activamente, tuvimos la reunión, Fede y yo, directamente con el magistrado Edwin Noé, famosísimo emisor de las circulares, estas confusas del Consejo, en donde le decíamos, se están generando un caos a nivel nacional en el Poder Judicial con estas impugnaciones. Y bueno, vemos que se sigue generando, o sea, se sigue generando porque pues hoy en día todavía no sabemos pues bien cómo se va a acabar resolviendo este tema. Digo, en principio ya está resuelta el tema de la suspensión, pero sigue habiendo temas procesales muy confusos. Y yo quiero esperarme el día de mañana pues digo, ahorita las empresas que no fueron al amparo, pues están diciendo, no, pues yo ya escuché que hay una suspensión, ahora sí yo sí voy a ir al amparo, pues podemos tener otros 14,000 amparos bajita la mano, y yo no sé si el Poder Judicial otra vez va a estar preparado para recibirlas, ¿no? Aquí, digo, y como comentaba Fede, digo, varios de los que se fueron al amparo, con las modificaciones a la miscelánea, pues fueron ampliando sus demandas 1 o 2 veces, que ha sido un relajo absoluto. Pero, y en estas ampliaciones nuevamente se solicitó en varios casos la suspensión del acto reclamado. Yo no sé si un poquito aquellos que tuvieron la mala fortuna que su suspensión se resolvió en definitiva de forma negativa en tribunales colegiados previo a la emisión del criterio de la Corte, se pudiera intentar levantar el tema de la suspensión a través de la nueva solicitud de la suspensión de la ampliación de demanda. Es una posibilidad, y quizás agarrándose del artículo que acaba de leer Diego, pues se puede intentar. Ahora, si nos vamos a un aspecto pues, muy técnico, diríamos, oye, pues la suspensión tú la pediste contra la modificación a la miscelánea. Sin embargo, creo que se pudiera intentar incluso en estas ampliaciones que la suspensión fuera sobre el 28 y no únicamente sobre la miscelánea, además de que la misma pues ya quedó sin materia. Sí, yo creo que aquí hay que ser muy hábiles en cómo redactar la suspensión, porque si la redactas así, de manera muy endeble, pues seguramente te va a decir, a ver, pues si la suspensión sobre la cual yo te resolví, me pronuncié sobre el artículo base que dio origen a la resolución miscelánea, pues ya está definido. Ahora, bueno, viene una nueva resolución miscelánea que modifica los tiempos, el cómo, cuándo y dónde presentar la contabilidad. Pues bueno, yo creo que va de manera relacionada muy intrínsecamente con el artículo 28 y de esa manera pues habrá que solicitarlo y pues, digo, definitivamente no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Y creo que también aparte de poder hacer una ampliación de demanda, ¿verdad? Con la séptima resolución miscelánea, pues también queda también abierta la puerta con el tema de la ley de ingresos para 2015. Al final del día, pues ahí tienes un nuevo momento y puedes agarrarlo otra vez de volada, ¿no? Independientemente de los nuevos amparos de aquellas empresas que no se han amparado, ¿no? Que sí se han estado pronunciando, o sea, cuando amplías en relación con la suspensión. O sea, yo en mi caso no he tenido ningún problema más que estas quejas que te digo. Entonces, pues sí hay que meditarlo. Y sin duda más la séptima miscelánea. Bueno, como tú bien dices, pues te viene a cambiar otra vez toda la jugada y al final del día, pues pareciera no debiera haber problema en cuanto a la contabilidad. Donde pudieras tener la bronca es si impugnaste el tema del buzón o de la auditoría electrónica, sobre todo la auditoría, pues ahí se te va a atrapar un poquito el tema tal vez, ¿no? No sé, sería interesante ver sus puntos de vista de esto de cómo ven el tema de los que ya les negaron la suspensión, creen que hay posibilidades de revivirlos, ya no se puede hacer nada, se tiene que ampliar demanda, pues ojalá también nos participaron. Pues bueno, yo creo en principio, y justo revisando como este tema de las tesis, para empezar cabe señalar que los tribunales colegiados siguen emitiendo, o sea, todavía el 5 de diciembre se siguieron publicando
tesis en relación con la suspensión en donde no era concedida, ni la definitiva ni la provisional. Entonces yo creo que en principio sí es un buen momento para llamar la atención del Instituto de la Judicatura y decirle, a ver, literal, pónganse de acuerdo, no me están espérense todos, sí, todo el mundo tiene que hacer esto, ¿no? No voy a seguir hablando. Sí está curioso, porque y te voy a decir, sí, no, pero te voy a decir algo, o sea, casi 2 días después de que hubo este pronunciamiento, o sea, no se ha publicado nada, pero sí envió una nota, entiendo, la Corte a los juzgados auxiliares, por lo menos eso sí lo sé, en donde les dieron unos lineamientos de cómo iban a actuar. Y lo siguiente es lo que te platico, de que incluso regresaron y consiguieron suspensiones provisionales. Habría que revisar ese tema de los colegiados, o si ir a la corte, oye, pues mándales una nota igual a estos amigos, porque pues siguen emitiendo en el mismo sentido, ¿no? Sí, eso es una... perdón. Y por ejemplo, para el tema de los que ya les concedieron la suspensión definitiva, yo creo que habría varias alternativas. O sea, número uno, por ejemplo, si la notificación a lo mejor no fue legal por este tema que son demasiados asuntos, pues pedir la nulidad de notificación. En segundo punto, ampliar la demanda. Yo diría, ok, dependiendo a lo mejor del asunto, si de plano estás viendo que es un asunto que no puedes revivir en suspensión, resístete ahorita y preséntalo el año que entra, ¿no? O sea, para que ya de facto te aplique la jurisprudencia que tú estás usando. Exacto. Pero sí. Habría que ver eso. Puede ser. Habría que analizar esa parte. Puede ser. Por ejemplo, yo tengo muchos casos en donde sí peleamos las auditorías electrónicas. Entonces ahí ya, bueno, ya va a ahí ir. sí no es Bueno, te estoy diciendo, o sea, hay que ver el caso. Ahora, a lo mejor para el tema de contabilidad electrónica. Exclusivamente Sí. si metiste contabilidad, Y sin si duda. solo fue la tercera modificación, pues a lo mejor Claro. Yo creo que lo más práctico y rápido es cuando se publique en el día oficial la séptima modificación, ampliar y ahí presentar la suspensión. Bueno, si es que ya está, creo que el mejor escenario es tener la audiencia ya celebrada, porque entonces todo te va a motivar a presentar una nueva demanda de amparo. Si presentas una demanda de amparo, el que va a conocer en principio es el juzgado del distrito, ya no el auxiliar. Y ese sí, en 48 horas vas a tener la suspensión provisional. Es el mejor escenario, pero si no, yo creo que con la ampliación a esa séptima, sobre todo la suspensión, yo creo que no hay ningún problema. Yo creo que es lo más práctico y... Digo, lo impráctico para todos es que ya tenemos Sí, 3 ampliaciones. no, hay que defender la primera demanda. Con esa todo. Y a lo mejor en febrero va a salir otra modificación Y habrá que hacerlo. Claro. Ahora, digo, yo nada más quiero recordar también, digo, aquí se trata de una sesión de estudio, ¿no? Un poquito repasar los temas. No sé si recuerden, o sea, ahorita resolvió la Corte una contradicción de tesis, ¿no? En una sala, pero no hay una jurisprudencia publicada. Entonces, la obligación de acatar la jurisprudencia de los tribunales inferiores, pues es sobre las jurisprudencias, pero no está publicada, pero pues hay que revisar porque desde mi punto de vista no es necesario que haya una publicación para que la puedas impugnar, para que puedas invocar. Tú puedes invocar los criterios contradictorios que contendieron, y ahí viene. Y además, bueno, la Corte emitió, yo no había visto esto, un comunicado de prensa. Lo que leyó Fede al principio que están ahí es un comunicado de prensa número 218-2014, que tiene un título, buzón tributario, y que esto no podría ser la tesis, porque la tesis no va a decir a propuesta del ministro Pérez Dayán, pero sí tiene los elementos suficientes que seguramente van a venir en la tesis de jurisprudencia. Entonces, pero ¿qué pasa técnicamente hoy, por ejemplo? ¿Siguen obligados los juzgados auxiliares a aplicar la jurisprudencia del pleno de circuito? Ahí está una jurisprudencia publicada y es así. A mí me tocó un asunto en donde justo fue la audiencia, no sé si fue el mismo día, un día antes de la sesión de la Corte en donde se resolvió, y me dictan la negativa de la suspensión en el juzgado primero, en el segundo, con base en la jurisprudencia del pleno de circuito, ¿no? Obviamente, pues ya hay una resolución en contra de la Corte que tiene un peso mayor, pero pues esto también tiene que ser algo que se aplique de inmediato. O sea, digo, yo no quiero pensar que un tribunal colegiado de los que, no sé, en Mérida, en La Paz, pues digan, no, pues a mí no me aplica la jurisprudencia del pleno de circuito y pues lo de la Corte pues todavía ni está, pues mejor yo sigo mi criterio, porque sus criterios pues también los estaban aplicando a rajatabla en los temas de suspensión provisional, pero pues obviamente ese criterio pues va a ser el mismo de la suspensión
definitiva, ¿no? Entonces también hay que cuidar. Y otro tema que hay que cuidar, por ahí también yo ya medio me enteré, que una de las estrategias de la autoridad también es decir, bueno, a ver, vamos a tribunales colegiados, revísate los recursos de revisión de los quejosos en cuanto están impugnando la negativa de la suspensión, para ver si no son recursos inoperantes que no están atacando directamente las consideraciones del juez de distrito. Porque pues se están haciendo valer argumentos de machote de todos los lados, o sea, incluso de la autoridad, pero no, o sea, bueno, yo por ahí lo escuché, pues que algunos magistrados, incluso no aquí en el DF, pero sí decían, bueno, está bien, nada más tenemos que revisar que se haya atacado bien la sentencia. Entonces, pues sí, bueno, pues digo, yo también, a mí cuando me dijeron eso decía, bueno, pues ustedes también como juzgados tendrían que haber leído cada sentencia, digo, cada demanda, porque las sentencias yo sí las veo idénticas y yo tengo sentencias donde a mí me dijeron que no procedía la revisión electrónica y yo oye, pues yo no te pedí eso, ¿no? Pero bueno. Sí, hay otro tema, lo estábamos platicando hace ratito, que qué tenemos que hacer con la Corte y qué tenemos que hacer con el Consejo de la Judicatura. Porque de repente decimos, bueno, es que hay que ir con el Consejo a decirles que emitan un acuerdo para que sea parejo para todos. Pero en aquella ocasión que fuimos, Diego y yo, a platicar con este magistrado, decía, bueno, es que yo como consejo, yo no puedo emitir un comunicado para decirle a todos los jueces de distrito que se esperen en resolver sus suspensiones para hasta en tanto se resuelven las contradicciones, ni puedo yo decirles que se esperen a resolver sus suspensiones, ni nada por el estilo. Lo que lo puede hacer únicamente es la Corte en cuanto al tipo del procedimiento. Lo único que puede hacer el Consejo de la Judicatura es exclusivamente el emitir comunicados para hacer que los jueces y colegiados cumplan con lo dispuesto en la ley. Lo que sí podemos hacer el Consejo de la Judicatura es manifestarle que pues están violentando, pero por todos lados, la ley de amparo en relación con todo el articulado de las suspensiones. O sea, ¿cómo es posible que te estén citando audiencias a julio del 2015, una suspensión definitiva, pues está fuera de todo lugar? Y más aún manifestando en el propio acuerdo que no obstante la ilegalidad y la violación que estoy cometiendo, pero con la carga de trabajo, pues ahí te va, ¿no? Entonces tienen que tomar las medidas necesarias, el Consejo, pues para poder hacer lo que sea necesario para emitir y cumplir la ley, ¿no? Pero, o sea, es totalmente error del Consejo, en mi opinión, porque ya sabían que estos señores tenían los amparos de renta, de IEPS, de México, Guadalajara, Monterrey, y todavía ahí te van tus 14,000 amparos de la contabilidad, en donde además te tienes que pronunciar en relación con las suspensiones, bueno, pues ya no saben ni por dónde. Y yo platicando con ellos me decían, y además no me dejaron contratar más gente. O sea, sí. Mejor escenario, ¿no? ¿Algo más? ¿Alguien más que quiera opinar? Yo veo básicamente 3 puntos y un poco más a fondo. ¿Cuál es el efecto de la suspensión? Más porque te dice, oye, bueno, no envíes la contabilidad electrónica. Paga la multa. Está bien, pero aquí lo que dice, no envíes la contabilidad electrónica, pero tienen un problema las empresas. Dicen, oye, yo tengo que leer todos mis códigos agrupadores. Y resulta que yo no tengo la contabilidad como los señores de Hacienda dicen. Ah, ok, ya llegan mis abogados, me dicen, ¿sabes qué? No la tienes que enviar por ahorita. Siguiente pregunta, oye, si pierdo, ¿qué pasa? Ah, la vas a tener que enviar. Oye, pero ¿qué crees? Ahorita yo tengo que mover mi contabilidad. Antes eran 75, ahorita son 700 cuentas. Sí. ¿Por qué? Porque no tienes tus proveedores divididos entre tus extranjeros. Oye, lo tengo que ir haciendo de una vez. O después, cuando pierda el amparo, ¿vale? Si lo llego a perder, tengo que regresarme todo para modificar todas mis balanzas, porque ¿y en qué plazo después de que se pierda tengo que presentarla? No, pues de inmediato. Aquí también un punto que es muy delicado en la parte de contabilidad electrónica, toda la carga administrativa que lleva a hacerlo como lo están pidiendo. Oye, después, otro punto, si hoy, mientras está la suspensión, la autoridad para una devolución de la contabilidad común, la tengo que tener como dice el código agrupador, ¿no? Porque ahorita, ¿qué crees? No me van a devolver el IVA. Porque van a encontrar 700 otro argumento más para no devolverte. O sea, porque eso no te abarca la suspensión.
Entonces, aquí en el punto más complicado es ¿cuál es el efecto final? Porque ahorita nos hemos quedado en, sabes que no las sumas. Yo creo que es un punto muy fino y aparte, yo creo que un segundo punto es, bueno, ya con la ley de ingresos, la ley de ingresos creo que no quedaba clara, pero ya Hacienda dijo, no te preocupes. Todo lo de 2014 no lo vas a entregar. Nunca entró en vigor la ley. ¿Qué fue, no? Pero, entonces, ¿qué significa? Hoy por hoy todos los acuerdos presentados deberían ser sobreseídos. Completitos. Oye, la ley de ingresos, ¿qué hizo? No, te va a ratificar que no era cierto. ¿Se vale? ¿Y qué es lo que va a pasar? No sé, quería ponerlo sobre la mesa a ver qué opinan. Por el primer punto, el tema que comentas de las devoluciones, entiendo que una de las 14 todavía contradicciones de tesis que están en la Corte, uno de esos temas, porque algunos despachos también lo combatieron y solicitaron la suspensión por el tema de la devolución. Entonces, pues bueno, pues también es un tema que por qué me limitas mi devolución a que te presente este tipo de contabilidad electrónica, etcétera, ¿no? Pero por ese lado, pues digo, ahí está contestado y también habrá que pronunciarse en la Corte en su momento por alguna de las contradicciones, ¿no? Como está pareciera, este requerimiento va a ser a través del buzón. Entonces, si te suspendieron en relación con el buzón, pues pareciera que ahí ya los amarramos. Vamos a... Pero te pueden requerir por... Sí, pero no como está, sí, normalito, pero no como está del amarre con las facturas y todo, que es lo que en realidad a muchas empresas les preocupaba. Entonces pareciera que por ahí ya lo amarramos. Y si está suspendido y la autoridad no respeta esa parte, pues sí trae una bronca, ¿no? Porque no estaría acatando una suspensión por parte de un juez de distrito. Ya. Y el otro tema es el tema de los tiempos, porque muchas empresas dijeron, no, yo no sé si me van a dar el amparo o no, y por todo lo que la historia, pues yo creo que lo voy a perder. Pero por lo que voy es por la suspensión, por varias circunstancias, porque no quiero, porque me da coraje, porque me da flojera, porque es mucho gasto los RPs y los sistemas la confidencialidad y porque no puedo, por cualquier circunstancia. Pero al final del día tienen que cumplir todas las empresas con las disposiciones que se establecen de llevar la contabilidad de manera electrónica. El subirla es otra cosa, pero el tenerla, pues la tienes que tener. Y si a lo mejor llegares a ganar el juicio y todo, pues esa misma contabilidad electrónica con los archivos XML y el manga y todo eso, te lo van a pedir con una vista domiciliaria y una orden de visita. Y te la vas a tener que entregar en sus dispositivos electrónicos y todo. O sea, yo creo que y todo lo que le tenemos que decir a tus clientes cuando nos vamos al amparo es, te voy a hablar de la suspensión, y si se llega a perder el juicio, tienes que subir toda la contabilidad. O sea, esto nada más va a ser tiempo para que te prepares. El día que te deneguen el amparo, que ojalá no suceda, pero si te lo niegan, tienes que subir toda la contabilidad y ya la tienes que tener lista de aquí a 2 años que se resuelva la corte si sí o si no. Y todo de golpe. O sea, ya tienes que estar listo al día siguiente de la negativa, eso sin duda. No le puedes decir otra cosa, sino bueno. ¿no? Todo el código agrupador está diseñado para la obligación del 28 fracción cuarta. No para la obligación de cómo llevar la contabilidad, porque eso te lo establece el reglamento. Sí, exacto. Entonces, si tú ganas el 28, todos los agrupadores, ¿cómo le quieres tener? Entonces, porque una cosa es que no tenga contabilidad, o no te la envíe como tú querías. Pero si quieras que la agrupe y te la envíe. Claro. O sea, a ver, te la agrupo. Que precisamente ese era uno de los temas de confusión en los tribunales colegiados que decían, pues es que, ¿cómo quieres no formar tu contabilidad? No, a ver, sí tengo la obligación y nadie está quejándose de que no la tenga. Alguien hablaba incluso que había, bueno, el propio jefe del SAT al principio con esto, salió con un tema de una defraudación fiscal, ¿no? De un delito que si no estás obligado a llevar contabilidad, oye, sí estoy obligado y la llevo. Lo que te estoy diciendo es que no la voy a subir, no la voy a subir a través, no te la voy a entregar a través de la página de internet del SAT. Aquí está en mi domicilio fiscal, ven por ella, revísala como quieras, ¿no? Pero todos esos temas, digo, yo de verdad creo que va a ser esto un caos, de verdad. O sea, yo quiero ver en enero. Todavía hay, ¿cuántos amparos va a haber? O sea, esa es la primera pregunta. ¿Y cómo se van a presentar estos amparos? Pues hay que aplicar la ley, ¿no? Pues hay que aplicar el artículo 28 y hay que aplicar la resolución esta nueva miscelánea o la que salga, porque puede salir otra. Y ahí, pues tienes que aplicar y pues para mí aplicar es pues que de alguna manera presentes en internet algo que te dé un acuse. Y ese acuse diga, aplicaste, no sé, presentaste tu contabilidad, ¿no? Y a partir de ahí vamos al amparo.
Entonces, imagínense la cantidad de variantes que va a haber a nivel nacional del que tiene el amparo, pero no tiene suspensión, pero sí tiene suspensión parcial o tiene provisional, el que tiene el nuevo amparo y el que no tiene nada, pero pues yo no la subo, no hay sanción tampoco, pues yo no sé hoy en día cuál es la sanción de no subirla. Entonces, va a haber un caos que si el SAT no pone de verdad, o sea, orden, porque aparentemente el tema de esta suspensión no estaba prevista por el SAT. O sea, el SAT ya estaba claro de que se iba a negar la suspensión y ya tenían este proyecto de dividir, bueno, los de más de 4 millones y los de menos de 4 millones y las personas físicas, y así como está, pues lo sacaron, ¿no? Pero pues ya en la realidad, pues ¿qué va a pasar? Pues si hay ahorita 14,000 amparos con, ¿qué serán? 200 o 300,000 empresas, más las que faltan a sumarse. Bueno, pues se ve que va a haber un periodo de ajuste todo el año que entra de pues, quién sube, quién no sube, y yo creo que va a llegar un momento en que se tenga que poner orden también por parte del SAT, decir, bueno, a ver, ya pasó esto, a lo mejor tienen que meter otra prórroga, no sé. Yo creo que es de estos casos en donde pues ahora sí que la queja del contribuyente, la queja en este caso de las empresas, pues es tan amplia que son señales de que, bueno, pues algo se tiene que corregir y algo se tiene que aclarar. Pero desde mi punto de vista, lo más grave es que siga habiendo tanta incertidumbre jurídica, no ya en la ley fiscal, sino también en las propias resoluciones del Poder Judicial. Y eso es para mí gravísimo. O sea, después de todo este proceso de nueva ley de amparo, de toda la materia de derechos humanos, nuevas reglas para la suspensión, o sea, todo esto, llegamos a un punto en donde estamos, desde mi punto de vista, peor que antes. O sea, los amparos masivos siguen siendo cada vez peor manejados por el Poder Judicial. O sea, antes había juzgados auxiliares, no eran dos, eran mucho más. Cuando empezaron los juzgados auxiliares y los tribunales eran los de al lado, o sea, a lo mejor de otra materia, pero bueno, había 3 juzgados que apoyaban a otros 3 o 2, ¿no? Ahora 2 apoyan a, pues no sé cuántos serán, 50, 60 juzgados a nivel nacional, con toda la chamba que tiene, y pues seguramente los nuevos amparos pues los tendremos que presentar ahí, no sé, digo, yo hoy entiendo que si yo voy a presentar un amparo en el 1 de enero, pues leo mi ley de amparo y dice, pues el domicilio, pues voy a Naucalpan, pues en Naucalpan, ¿no? O sea, no me tengo que ir al juzgado auxiliar, aunque sé que hay una circular que, híjole, pues, ¿qué hago? ¿Voy para allá o voy para acá? O sea, eso de verdad es lo que a mí me preocupa, que no se ponga orden en el Consejo de la Judicatura. Digo, y yo creo que de este problema que comentas, vamos a llegar a extremos ridículos de que es posible que la Corte se pronuncie primero por el tema de fondo, el tema de constitucionalidad del 28, y va a haber suspensiones que todavía no se resuelvan, ¿no? Entonces, pues sí está muy grave. El tema que comentas, Luis, a mí, yo ya lo había advertido, sí me preocupa. Finalmente, cuando presentamos nuestras demandas en agosto, es bajo la premisa de que el 28 fracción cuarta entró en vigor a partir del mes de julio, puesto que la obligación se refería a partir de la contabilidad de ese mes a presentarse posteriormente. Pues si leemos pues la ley de ingresos, ya te dice, oye, pues con deficiente técnica si quieres, pero pues no, la obligación es vigente a partir de enero. En un término muy estricto, pues quedaría sin materia los juicios que ya presentamos. El día de hoy yo creo que todos tenemos la misma inquietud y ¿cuándo van a resolver esto? Pues échenle va para largo. También se me haría muy grave, digo, muy poco práctico, todos nuestros juicios que hayamos presentado, decirles a nuestros clientes, oye, ¿sabes qué? Vamos a presentar un nuevo juicio, entonces si ahorita hay 14,000 demandas, pues va a haber otras 14,000 de las mismas empresas y échale otras 14,000 de los que se quieren subir al barco ahorita que ya vieron la suspensión. Entonces, quizás ahí pensaría que por un tema práctico, pues la Corte pues se va a lavar las manos y no, yo pensaría que no va a decir que ya esos juicios quedaron sin materia, pero el riesgo existe. Sí, exacto. Pero bueno, también una inquietud que surge es que si con motivo de la entrada en vigor
de la ley de ingresos, pues todas estas empresas que nos han llamado y que ya habiendo visto la resolución de la Corte dicen, pues ahora sí me quiero ir a pelear, cuando hace 6 meses pues casi pues nos colgaron el teléfono, ¿no? Pues ahorita sí ya quieren. Yo vería una ventana de oportunidad de irse a pelear como autoaplicativa a la ley de ingresos, pues pensando principalmente que lo que quieren las empresas ahorita es nunca subir la contabilidad, o al menos no subirla, sino hasta que se concluyan los juicios, ganando tiempo y demás. Pero ahora sí quisiera un poquito ver las opiniones de todos, si consideran viable que se impugne la ley de ingresos como autoaplicativa. Yo veo 3 escenarios, ¿no?, posibles. La primera de ellas es la que bien tú comentas, que bueno, al final del día, de los 3 casos que voy a poner, en los 3 casos, mi punto de vista es que se tiene que señalar como actos reclamados, tanto el 21, fracción cuarta, las reglas misceláneas, la séptima, resolución miscelánea, que es la última hasta el día de hoy, y la ley de ingresos de la Federación. Pero, pues puedes impugnarla en los 30 días siguientes a la entrada en vigor de la ley de ingresos, que es el nuevo acto legislativo que detona todo, y metes ahí la ley de ingresos, digo, las reglas y el 28 del código, o pues te vas al primer acto de aplicación, que en el caso, ya de acuerdo con las nuevas reglas, pues tiene que ser dentro de los primeros 3 días de marzo que se suba la contabilidad de la de enero, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se detona el acto, y 15 días después, pues ahí te vas con los mismos 3 actos reclamados. Y adicionalmente, hay otros temas que lo hemos hecho muchos abogados y también en el pasado, es conjuntar los plazos, por si las moscas, ¿no? A ver, adelanta tu subida de tu contabilidad al día 12 de febrero, que es el día 30, si te vas autoaplicativo, ¿no? Digo, lo pongo en la mesa porque, bueno, seguro alguien lo va a hacer, ¿no? Y el sistema lo da. En ese momento también es una cuestión práctica, que también mañosamente ya no son tan burros, ya son muy mañosos, que a lo mejor no te abre la puerta hasta el final, ¿no? Pero bueno, al final del día pueden darse esos escenarios, y lo que uno busca para el acta de aplicación, pues necesitas tu acuse de recibo con tu cadena y tal, para pues, señalar que ya lo hiciste, ¿no? Ahora, ¿subirás toda la contabilidad, o nada más 2, 3 renglones y ahí nada más para que me expida el documento? ¿O te va a permitir subir solamente el catálogo, o parcialmente? No sé, ¿no? Pero bueno, yo creo que esos 3 escenarios se pueden dar. ¿Cuál es el mejor, cuál es el peor? Desde el punto de vista de mercadotecnia y jale de clientes, no sé, pero están esos 3 temas, ¿no? Y hay otro tema que, bueno, yo no quisiera dejar de advertir. Como saben, en la ley de amparo nueva se estableció una figura que es el amparo colectivo. Nadie ha dicho nada de esto. Y yo les diría, bueno, a ver, hubo 14,000 amparos y ahorita se ve que va a haber no sé cuántos empresas que quieren ir. No estamos o sea, tomando en cuenta esa opción. O sea, en ningún momento hemos planteado el decir, oye, vamos a buscar hacer realmente ahora un amparo colectivo del tema de la contabilidad electrónica para los que van a aplicar por primera ocasión y les va a causar un perjuicio esa obligación. Esa sería, desde mi punto de vista, una posible solución para el Poder Judicial para evitarse 14,000 demandas de amparo, ¿no? O sea, el mismo, no sé, digo, a lo mejor no sé si la Prodecon o alguien que pudiera decir, bueno, a ver, ¿cómo vamos a realmente aprovechar lo que nos establece la ley de amparo? Porque hoy en día lo que está pasando es ya demandas, ya hay cualquier cantidad de demandas con cualquier cantidad de argumentos, ¿no? Sobre un tema que se va a replicar ahora en enero con a lo mejor 2 o 3 nuevas actos reclamados, pero en el fondo es lo mismo. Entonces, bueno, ¿hay posibilidad o no de presentar un amparo colectivo? Pues si estás hablando de que quieres simplificar tiempos, procesos, evitar colapsos en el sistema judicial, pues vamos a promover un amparo colectivo, ¿no? Y vamos a tratar de ver eso. No sé si recuerden, el año pasado, bueno, este año tuvimos una plática en nuestro comité constitucional con el ministro Blanco, en donde precisamente lo que hablamos fue del amparo colectivo y de las acciones colectivas y las diferencias. Y a mí me sorprendió que el propio ministro, cuando lo invitamos en la corte a la plática, me dijo, ¿sabes qué, Diego? Me pusiste a estudiar porque pues no hay mucho de esto, y realmente cuando estudiamos y buscamos en los registros del Poder Judicial, había creo que 10 acciones colectivas y como 5 amparos colectivos. Decíamos, viene la reforma fiscal, el tema del IVA
en la frontera, pues se oía, se escuchaba, hay un amparo colectivo y creo que sí se promovió y decíamos, bueno, ¿y cómo se va a acreditar el interés jurídico? Son temas prácticos, pero pues yo creo que son los temas que se deberían realmente ya de empezar a utilizar, ¿no? O sea, yo no creo que sea la mejor opción que para el Poder Judicial se vuelvan a recibir una oleada de amparos en enero cuando ya es un tema pues, que simplemente se vienen a sumar nuevos porque ya vieron que hay una posibilidad por lo menos de obtener una suspensión en este tema, ¿no? Entonces digo, yo simplemente lo quería poner también sobre la mesa, ¿no? Y al respecto de lo que comentas de los amparos colectivos, yo creo que literal presentarlo y platicarlo casi en el momento, porque a nosotros incluso ya nos pasó pues, de demandas que dices, son del mismo grupo incluso, ¿no? O sea, si te pones a ver hasta los mismos accionistas, lo presentas, tenían el mismo domicilio fiscal, o sea, en la misma circunscripción, y separaron a 3 empresas, así de no, porque pues sí es idéntico, parece, pero no, son distintas empresas, y dividieron la nómina. Pero ahí no hay fundamento para hacer eso. O sea, no entiendo. Si fuera otro domicilio, te creo, Sí, pero... pero no, ni siquiera, o sea, con la misma circunscripción. Mira, Se volvieron aquí locos. el tema es el famoso, demostrar el famoso interés legítimo colectivo. Entonces ahí es donde nadie se atreve a decir, bueno, ¿cuál es el interés legítimo? Si individual hay dudas, pues, ¿cuál es el colectivo? ¿Algún otro comentario? ¿Dudas? ¿Nada? Bueno, sí que, o sea, en el amparo colectivo igual nosotros promovimos, igual separaron en Acapulco de hecho, el juzgado tercero, y bueno, el argumento del juez, de la juez en este caso que resolvió, es que no podíamos irnos al amparo colectivo porque pues cada una de las empresas, que en este caso lo habíamos hecho de esta forma, variaban o sea, muy poco en sus objetos sociales, pero aún así tenía el juez que evaluar cada uno y qué afectación tenía cada una de las empresas. Entonces, o sea, más bien fue ese su argumento, y no tanto fundamentando, sino solo motivando esa circunstancia. Sí, no, hay una serie de pronunciamientos de jueces de la República de verdad deplorables, ¿no? O sea, hay unas cosas que te pones a chillar, pero bueno, pues así que no, estamos frente a un tema bien complicado y el tema de los amparos colectivos pues, sí es un punto importante, pero creo que si no pueden poner orden con el tema de las suspensiones en este tipo de juicios, porque no hay reglas tampoco de cómo presentar realmente los juicios colectivos, si aplica el interés legítimo o el jurídico, entonces hay muchas interrogantes. O colectivo significa meter un montonal de empresas en una sola demanda y recábate la firma de todos los representantes legales y los poderes, porque si no se resulta inaplicable, inoperante. O sea, necesitamos muchas reglas para que determine bien el juego del amparo colectivo, ¿no? Nada más, ¿tiene un comentario? ¿No? Pues bueno, pues si gustan, damos aquí por terminada la plática. Muchas gracias por venir y más en una reunión nutrida, tomando en cuenta el día que es, en ya diciembre y todo esto. Pues muchas gracias a todos y nos vemos el siguiente año. Gracias. Gracias. Gracias.